Buenas noches, muchas gracias a todos por su asistencia y pues su colaboración el día de hoy. Esta clase está realizada para la práctica 5 de la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad La Gran Colombia. El tema que vamos a tratar hoy es el tema del discurso. No sé si alguno de pronto está familiarizado con el tema, de pronto un concepto o, o me pueden decir, digamos, más o menos qué opinan o qué me pueden decir cuando escuchan la palabra discurso. Pues el discurso es como el lenguaje, las palabras, las ideas que utilizamos para hablar con otra persona o para exponer alguna tarea o cuando estamos en una entrevista. O digamos que el discurso se puede utilizar en diferentes ámbitos. Ok, ¿alguien más? Es un mensaje. Sí, señor. De pronto usted nos pueda colaborar con algo que sepa, digamos, o que, sí, digamos, cuando le digo discurso, a qué se remite, o si usted sabe, digamos, en qué contexto se puede utilizar el discurso. Uy, ¿en qué contexto? Pues no sé, pero yo creo que, o lo que pienso que es el discurso es como una forma, obviamente, oral de dar un mensaje a una audiencia específica de algo en particular. Creo que es eso, no sé. Ok, muchas gracias. A usted sí. Eh, Nicolás, de pronto nos puede colaborar eh, diciéndonos qué sabe de pronto acerca de la palabra discurso, o qué le llega a la mente cuando escucha la palabra discurso. Ok, bueno, entonces, pues vamos a comenzar, digamos, con mirando qué es el discurso oral o el discurso. Entonces, arrancamos desde acá, ¿no? Entonces, el discurso oral en principio es el sistema de comunicación de los seres humanos. Todos los demás sistemas de comunicación se remiten a este. Digamos, el lenguaje escrito tiene un discurso, digamos que entre ellos los libros, los periódicos, los textos, tan solo es una fijación de el lenguaje oral, ¿no? Del discurso oral. Entonces, esto se trata de la fijación de signos gráficos de los discursos orales. Entonces hablamos de letras, hablamos de fonemas, de morfemas, lo que son los signos de puntuación, de lo que se está hablando, ¿no? Por lo menos digamos en los mimos, ¿no? En la mímica. Entonces vemos que se emiten un discurso mediante gestos o muecas, lo que corresponde también a un mensaje, que en este momento no viene siendo oral, pero sí, digamos que sí sigue siendo de pronto semiótico a través de los gestos. Por otro lado, también sabemos que en un semáforo en verde también nos da de pronto un tipo de discurso, semióticamente hablando, es que ya se puede pasar, ¿no? Digamos que transcribiéndolo en el lenguaje oral, ¿no? Entonces, ¿qué es el discurso oral no espontáneo? El discurso oral espontáneo, perdón, sucede cuando presenta poco grado de reglamentación en la frecuencia. No requiere una preparación previa, es inmediato y su característica fundamental es la espontaneidad. Permite la confrontación con interlocutores y sus formas más usadas son la conversación, el comentario y la discusión. Bueno, la conversación. Eh, La conversación es básicamente cuando dos o más personas hablan sobre un tema determinado, ¿no? Por ejemplo, la comida favorita, el resultado del partido, cuando hablamos sobre nuestra familia, sobre algo que no nos parece o nos parece, de pronto dentro de una conversación telefónica, entre otros. Este proceso es primigenio, es un intercambio verbal y es la base de la comunicación humana, como lo estábamos hablando anteriormente. Establece las relaciones en las que los hablantes comparten, negocian, acuerdan, discuten y se divierten. Vamos a ver un ejemplo de lo que es una conversación. Digamos que son dibujos animados, pero podemos evidenciar, digamos, ciertos rasgos de una conversación.
Marge, ya no quiero seguir con esto. Pero solo siendo astronauta me gané tu respeto. Homero, cuando te conocí no eras astronauta. No sabías ni usar el teléfono. Pero te respetaba y siempre te respetaré, pase lo que pase. Homero, ya marcaste. Pero por otro lado, si no aprovechas esta oportunidad, puedes llegar a lamentarlo el resto de tu vida. Tienes razón, Marge. Como cuando pude conocer a Rambo en el centro. Me la pasé diciendo, voy al rato, voy al rato. Y cuando llegué allá, me dijeron que acababa de irse. Y cuando pregunté al de la tienda si volvería algún día, me dijo que no sabía. Pues no voy a dejar que eso vuelva a pasarme. Nunca voy a ir al espacio en este mismo momento. Y estoy muy orgullosa de ti y sé que lo vas a hacer muy bien. Bueno, en ese momento, digamos que evidenciamos una conversación espontánea, lo que hablábamos, una conversación telefónica acerca de un tema específico. Como tal, no es algo que no es una conversación premeditada, por decirlo así, poniéndolo en un contexto, sino que es una conversación espontánea que surge entre dos personas. Pasamos de pronto al comentario, que es un comentario. Un comentario es una apreciación realizada por vía oral o escrita de algún objeto analizado. Es la expresión oral o escrita que una persona hace sobre otra, en su carácter, de pronto su fisionomía, las ideas que puede llegar a tener, a veces para describirla, para elogiarla o también pues para criticarla, ¿no? No sé si tienen de pronto alguna duda hasta el momento. Listo, entonces creo que está claro. Continuamos con un ejemplo digamos, de un comentario. Entonces, acá en la parte superior vemos un comentario de Maluma, donde dice, hoy tuve la oportunidad de conocer al señor presidente, digamos que pone un enlace, una arroba, a lo cual digamos que creo que es una equivocación y Matador responde que, pues digamos que no sabe quién es el presidente, eso es un comentario. De pronto acá también en los tweets que se ven, puede que no sea un comentario de pronto oral, pero es un comentario escrito, en el cual digamos que acá Daniel Samper dice que se atenga de pronto Álvaro Uribe a las consecuencias digamos, de tildarlo de violador de niños y ese tipo de cosas, a lo cual digamos que también Álvaro Uribe responde con un comentario, ¿no? Entonces dice, Federico Escobar protesta por ofensa del violador de niños, Ampero Espina en Antioquia, ofensa publicada en Semana. Entonces es un comentario que tiene una persona hacia otra acerca, digamos, de un tema, o por lo menos en esto es como una ideología, ¿no? O una equivocación, digamos, en el primer ejemplo. Pasamos a la discusión. Bueno, en la discusión hay pensamientos opuestos total o parcialmente. Digamos que es importante reflexionar y tener claras las propias ideas antes de dialogar con otras personas para exponer bien los puntos de vista, ¿no? Si los interlocutores en ocasiones no coinciden en todo o en parte de lo que expone cada uno, verbalmente o por escrito, también dará a conocer su punto de vista, ¿no? Y allí pues se crea la discusión. Entonces es un choque de pronto de opiniones que se ve inmiscuido dentro de un discurso oral, ¿no? Entonces, digamos que hablando de la discusión, podemos ver que entramos en subjetividades, ¿no? Digamos que en la opinión que tenga cada quien de un tema en específico y pues cómo se confrontan, ¿no? A continuación veremos de pronto un ejemplo de discusión. ¿De una, Gonzo? De una, ahí fue. Vamos a hacerlo rápido, de una. Pero le doy la vuelta otra vez. No, pero si no le falta un bracito, güey. Hágale, quítele el P8 rápido, vámonos. Le falta un bracito. ¿Y qué pasa, Gonzo? Estamos robando. Yo soy muy sentimental. Bueno, ahí también pudimos ver, digamos, en este ejemplo, que entran en contradicción por la opinión de las dos personas. Uno está diciendo que no roba al otro porque le falta un brazo, ¿no?
Entonces, subjetivamente le va a pesar con el otro porque le falta un brazo, pero la otra persona pues no está de acuerdo con ello, discurre con esto porque pues digamos que lo que están haciendo es robar, no tendría como nada que ver, digamos, objetivamente. Entonces, vamos a ver otro tipo de discusión, esta vez como entre miembros de la Policía Nacional y... En la conversación telefónica, el coronel Rafael Leonardo Torres, comandante encargado de la Policía de Norte y Santander, pide explicaciones al sargento Cárdenas, comandante de la estación de Teorama, por el secuestro de 4 personas en ese municipio. Tiene 19, 20 policías. ¿Cuántos tiene este señor allá? Averigüe cuántos tengo, si es que ni comandante de departamento y ni siquiera sabe cuántos tengo. Vea, hágame el favor y se ubica, sargento. Usted también se ubica, mi coronel. Usted también se ubica, lo que sea, que yo no sé ni mierda acá en ese pueblo, hermano. Usted se ubica también. Y le voy a decir, señor. Póngale cuidado. Y eso me voy hasta las últimas consecuencias. Hágale, mi coronel, hágale, que yo no le tengo miedo a nada, hermano. Tras los reclamos, la conversación sube de tono. No, porque es que eso es fácil a decir, hagan y hagan esto y salga. Pero el día que me maten un bendito policía con fracotiro, me lo maten, entonces ahí sí, venga, sargento, ¿usted por qué salió con 6 policías, con 5 policías? Usted sabe que el patrullaje es con 10. Como mínimo. Ahí sí se lavan las manos, ¿no? Usted se encargará de decir todo lo que no. en esa grabación. Bueno, entonces ahí vimos un ejemplo de lo que es la discusión. Entonces no sé si de pronto tienen alguna duda con respecto a estos dos términos que vimos, a estos dos conceptos que acabamos de ver, que es la discusión, la conversación, el comentario. No sé si Steven nos pueda colaborar de pronto contándonos qué es un comentario o qué es una discusión. O de pronto Karen. Comentario, discusión. La discusión, bueno, de pronto soy un poco ambiguo, pero la discusión es como una conversación que entablan 2 personas o varias personas que no está planificada. Y un comentario es como una crítica o algo parecido frente a algo que dijo otra persona. Algo así. Ok. ¿Sí está bien? Sí. Digamos que para recordar, una de las principales características de la discusión es la confrontación, ¿no? La confrontación de opiniones digamos, por las subjetividades o la opinión que tenga cada persona acerca del tema que se está hablando. Gracias, Steven. Vale. En la conversación... Listo, entonces ahora vamos a ver lo que es el discurso oral no espontáneo. Entonces, bueno, estos discursos ya requieren un proceso más profundo de reflexión, es más complejo, más elaborado, requiere una preparación previa. Digamos que debemos tener en cuenta hacia quién va dirigido, digamos, este discurso. Ya vemos que hay de pronto discursos científicos, discursos políticos, de pronto lo que hablábamos del discurso que tiene cada persona para defender sus puntos de vista. ¿Qué es un discurso? Entonces, es un razonamiento, una exposición oral de algún tema que se pronuncia en público. Se trata de un acto de habla unilateral, es decir, del hablante para los oyentes, sin que estos puedan replicar. Los oyentes del discurso son, por tanto, un receptor colectivo pasivo que interviene, si acaso, aprobando o desaprobando mediante asentimientos, aplausos, reprobaciones o abucheos. Vamos a ver un fragmento de una película que se llama El discurso del rey. Al finalizar el video, digamos que ya de pronto entraremos un poco a ver qué es lo que pasa con esto. En este grave momento, tal vez el más funesto de nuestra historia, envío a cada hogar de mi pueblo. Estén en casa o en el exterior. Este mensaje
dicho con el mismo profundo sentimiento por cada uno de ustedes, como si me hubiera sido posible cruzar sus umbrales y hablarles en persona. Por segunda vez en la vida de la mayoría de nosotros, estamos ahí. Carajo. En guerra. Bien. Una y otra vez intentamos hallar Sí, tranquilo. una solución pacífica para resolver nuestras diferencias ¿Qué haces? y las que tenemos con quienes son ahora nuestros enemigos. Eso. Pero todo ha sido en... Bueno, entonces, en contexto con este fragmento, entonces, digamos que la trama de esta película gira en torno al duque de York, quien tiene problemas, digamos, de tartamudez, y acude, digamos, a un fonoaudiólogo para poder, digamos, vencer esta tartamudez. Cuando el duque de York, pues va a tomar, digamos, como el trono o el puesto que le corresponde como tal, tiene que dar un discurso, debe dar un discurso. Por ello, digamos que hace una preparación previa, digamos, de lo que va a decir. En este caso, pues digamos que ya teniendo problemas de fonoaudiología, de tartamudez, entonces digamos que también tiene que acudir a una persona para que le ayude digamos, a expresarse mejor, ¿no? Entonces vemos que, digamos, en este discurso político hay cosas afines, entonces unos temas que se van a tratar, hay un público al que está dirigido, digamos, de pronto este discurso, vemos que de pronto no pueden replicar porque está haciendo un discurso por medio de la radio, y pues es esto, digamos, la preparación del discurso, tener en cuenta hacia quién va preparado este discurso, y pues digamos la preparación previa del mismo. Otra característica de discurso oral no espontáneo, otro tipo de discurso oral no espontáneo, es la exposición, ¿no? La exposición es el acto de exponer de manera oral o escrita un tema, o un asunto para un auditorio. En este sentido, una exposición puede ser una presentación, una conferencia, una ponencia o un discurso en el cual se desarrolla un aspecto específico de un tema para someterlo a la discusión e interpretación del público. Digamos que en esto de la exposición también debemos tener una preparación previa y debemos tener en cuenta algunas características, digamos, que debemos tener durante una exposición. Por lo menos signos que no, o formas de lenguaje que no son orales, que no son escritas, pero deben estar, digamos, presentes. Por lo menos la gestualidad es poder acentuar bien, complementar, sustituir o contradecir aquello que se expresa con palabras, ¿no? Dándole una firmeza de pronto mayor a los argumentos que se tienen para presentar. La mirada también es importante. Una mirada efectiva es como un puente de comunicación con el auditorio. Tiene como más posibilidades de captar y mantener la atención, demuestra también la seguridad, digamos, del expositor, del discurso también, pues le da fuerza y veracidad de pronto al discurso que se esté dando, ¿no? El volumen y la entonación de la exposición también es importante, ya que el papel de la voz es clave para conectar con el auditorio, con las personas a quien se les está exponiendo, y hacer llegar un mensaje claro y poder mantener, digamos, la atención e incluso transmitirle, digamos, emociones. No sé si de pronto a veces cuando estamos viendo, pues no sé, una locución presidencial o algo así, vemos que hay unos discursos que llegan, digamos, a ser importantes o que nos afectan de cierta manera por la manera en que se expresan, ¿no? Vemos la seguridad que tienen, digamos, los presidentes en los debates, por decirlo así, pues, digamos, para poder poner sus argumentos. No sé si de pronto pudieron ver
por ahí de pronto o partes del debate entre los presidentes o el presidente de Estados Unidos, John Biden y Donald Trump, digamos que, no sé, se nota de pronto la seguridad más de uno que el otro, de pronto en contradecirse en cosas que se dicen, la postura, de pronto el volumen de la voz, ese tipo de cosas son importantes, ¿no? Para, digamos, llegar a captar la atención del auditorio, ¿no? Bueno, hay algunas técnicas de la exposición oral que deben ser tenidas en cuenta y por ello la preparación previa, ¿no? Debemos primero tener una lección del tema, adaptar el tema a la edad e intereses de los oyentes. No es igual un discurso que vaya a dar de pronto un docente a unos niños, digamos, de primaria, de secundaria, a de pronto un discurso que vaya a dar un discurso de pronto político, un discurso científico, como lo habíamos mencionado anteriormente. La documentación, digamos que también es algo importante porque a través de la documentación nosotros podemos argumentar y con datos, digamos, tener mayor credibilidad. Digamos que es importante que estos datos sean fidedignos para, digamos, para lo mismo, para poder tener que el auditorio tenga confianza en el tema que se le está hablando. Debemos recoger información acerca del tema elegido, pues no podemos explicar algo que desconocemos, de pronto podemos entrar en ese error y divagar pues en esas cosas. También tener una organización de la información, ¿no? El paso a paso de pronto de lo que vamos a exponer, no sé, tener claro lo que vamos a exponer y pues en ese orden de ideas también podrá salir bien la exposición o el debate que estemos dando. Hay que seguir el orden lógico, de lo sencillo a lo complicado, de lo menos interesante a lo más interesante para poder captar la atención del auditorio. Las ideas deben estar relacionadas unas con otras para que se puedan comprender. La entonación, los gestos, el vocabulario que se utiliza, también es importante tener en cuenta el ritmo y la pronunciación, ya que un buen orador debe tener en cuenta esto para que su poder expresivo pueda transmitir el entusiasmo o la seguridad de la temática que expone. Acá vamos a ver de pronto un corto video que nos ayude a comprender un poco mejor acerca del tema de la exposición y ver las características que tiene, digamos, este tipo de discurso oral no espontáneo.
bueno, con este video extraído de YouTube, entonces, bueno, quisiera hacer una pausa porque creo que hay un problema con el Zoom, entonces quisiera por favor solicitarles si me pueden colaborar nuevamente entrar a la sesión porque no sé por qué nos quiere de pronto sacar de la sesión, entonces si quieren porfa pueden salir y volver a ingresar para continuar con la sesión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por conectarse nuevamente. Entonces quedamos en la exposición, ¿no? Quería saber si de pronto tenían alguna duda sobre el tema de la exposición, sobre el discurso oral, acerca del discurso espontáneo, no espontáneo, lo que hemos visto. Pues no obstante, ya al finalizar la clase tendremos una actividad, ¿vale? Entonces, continuamos con la narración oral, ¿vale? Entonces, bueno, la narración oral se produce cuando un hablante refiere una serie continuada de acontecimientos. Puede surgir en una conversación, pero cuando se planifica se encuentra principalmente en los medios de comunicación de masas. Puede ser en la radio, acompañada de imágenes, en la televisión, entre otros, ¿no? En estos medios, la narración oral es casi siempre narración periodística. Se redacta previamente a su emisión, por lo que participa de las características de la lengua escrita y dentro de ella de los rasgos específicos del lenguaje periodístico. Para aclarar de pronto un poco esto de la narración oral, vamos a pasar a ver un ejemplo de la narración oral que se ve, digamos, como lo estábamos explicando, ¿no? En los noticieros, en los medios de comunicación acompañado de imágenes. Bueno, entonces en este video pudimos evidenciar lo que estábamos hablando, es un discurso oral no espontáneo, se tienen datos de líderes sociales asesinados, digamos que esto de los 19 líderes sí fue, digamos que en el inicio del año, no es una noticia tan reciente, o sea, bueno, es reciente porque es en este año, pero pues digamos que hasta el momento yo creo que hay más asesinatos de líderes sociales en Colombia.
Bueno, vamos a ver lo que es la narración artística oral. Bueno, entonces es también el arte del narrador oral, del contador de cuentos, cercano a la literatura para niños, a la docencia, de la promoción del libro, que surge a fines del siglo XIX y toma forma sobre todo entre los bibliotecarios, los maestros y diversos escritores para niños. Esto pertenece a la oralidad, que es una categoría comunicadora, y a la oralidad artística, y aunque tiene elementos expresivos comunes con el teatro y comunes no verbales con la danza y la pantomima, estas artes son otra cosa, son escena expresiva y la categoría a la que pertenecen son las artes escénicas o el arte escénico, mientras que la oralidad narradora artística es un arte oral. Eh, bueno, vamos a ejemplificarlo con un corto video de un docente de la universidad que también es un artista oral, narrador oral. Y este es un ejemplo de ello. Bueno, veo en el chat que dicen que de pronto hay un problema con el volumen del relato, entonces vamos a colocarlo nuevamente y por favor me hacen llegar, me informan nuevamente si de pronto tienen problemas con el audio. Entonces vamos nuevamente a reproducir la narración oral. Okay. Ok, me informan que está escuchándose mal, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar
Bueno, entonces vamos a tratar de solucionar esto, entonces ya lo podemos... Bueno, un segundo, por favor. Bueno, ya estamos solucionando, es que creo que hay un problema de conexión con el internet. Digamos que desde acá está reproduciendo bien, pero me informan algunas personas que está un poco entrecortado. Entonces, vamos a darle solución. Bueno, entonces, digamos que lo que está hablando el docente Freddy Ayala, se llama el profesor que está haciendo la narración oral, es un profesor de la universidad. Listo, entonces les cuento. Como venía contándoles, es un maestro, un docente de la Universidad La Gran Colombia. Lleva un tiempo en este cuento de la narración oral. Lo que habla de pronto esta narración es, digamos, del olvido, ¿no? Que es muy propenso a olvidar las cosas. Entonces, que de pronto se le olvida lo que dice, que en alguna ocasión se le olvida dónde dejó las llaves y pues a causa de esto, digamos que menciona que nunca más pudo volver a entrar a la casa. Nos cuenta que alguna vez iba también con el papá, que iba de la mano con el papá por la calle, que le dijo como que se estuviese quieto en algún lugar, que ya regresaba, se le olvidó de pronto dónde había dejado el papá y pues desde ahí no sabía nada de él. Entonces, digamos que la solución que toma, digamos, el docente dentro de la narración es contar todo, ¿no? Narrar todo y repetirlo y volver a narrarlo y volver a narrarlo, con tal que no pueda volver a olvidar, digamos, ese tipo de cosas. Entonces, como tal, lo que hace acá el docente es como contarnos que a través de la narración puede tener un proceso de recordación. No sé si de pronto puede llegar a ser el caso de que cada persona vive su historia y, digamos, de la misma manera la recuerda. Entonces vamos a ver acá si podemos compartir la narración. Segundo, por favor. Presentamos un poco de inconveniente. Una memoria paradójica. Yo soy capaz, por ejemplo, de... Vamos a repetirlo, a reproducirlo nuevamente. Qué pena con ustedes. Porfa, me informan si están de pronto presentando otra vez fallas con esto. Gracias. Paradójica. Yo soy capaz, por ejemplo, de recordar textos extensos, de aprenderme monólogos de 1 o 2 horas, de recordar poemas, de recordar trabalenguas, de recordar cuentos o textos narratúrgicos o dramatúrgicos. Sin embargo, también tengo pequeños olvidos. Olvido los nombres de las personas, olvido los números de teléfono, olvido las cosas. A veces se me olvida apagar el fuego cuando estoy cocinando el arroz. Una vez olvidé las llaves de la casa y nunca pude entrar. Olvido las llaves del carro, una vez dejé la maleta olvidada quién sabe dónde. Incluso una vez salía con mi padre y lo dejé olvidado. No recordé dónde salí, lo busqué y no lo encontré por ningún lugar. Me preocupé ese día, pero la cosa aumentó y fue preocupante cuando una vez salí y también me olvidé de mí mismo. Me busqué en un parque y le pregunté a la gente si me habían visto y me dijeron que no sabían nada de mí. Yo frecuentaba mucho los teatros, así que me dirigí a un teatro y pregunté si alguien me había visto y nadie me dio respuesta. Después fui a una biblioteca, fui a la sala de Humanidades y Artes a ver si alguien me había visto y nadie dio noticia de mí. Me sentí preocupado, me sentí triste. Fui a mi casa y me había dado cuenta que me había perdido para siempre. Sin embargo, esa noche recordé que me sabía mi biografía y que sabía la biografía de mi papá también. Así que comencé a recordarlas, comencé a narrarlas detalladamente, desde el principio hasta la época. Y así logré reconstruir la memoria. Y así nunca haya encontrado a mi padre y nunca me haya encontrado a mí.
aún mantengo en mi memoria los rastros de mi existencia. Bueno, entonces esa era... bueno, esta era la narración oral, pero ofrezco nuevamente disculpas por los problemas de conexión. Pues no obstante, vamos a continuar con la presentación. Entonces, vamos a ver algunas funciones de la oralidad, ¿no? Entonces, tiene una función interactiva, la cual es en la vida cotidiana. Se cumplen funciones esenciales de construir y mantener relaciones entre los miembros de una comunidad. En algunas sociedades, el discurso oral constituye la única modalidad a disposición de los usuarios de la lengua. Bueno, vamos a ver que algunas de los mitos y leyendas vienen de esta manera, ¿no? Luego se transcriben, digamos, al discurso escrito, pero pues son oralidades, ¿no? También tiene una función estética, ¿no? En el campo de la estética y la lúdica, la oralidad también ocupa un lugar destacado. Los mitos, leyendas, las coplas, los refranes, los cuentos tradicionales, los chistes, el teatro, entre otras formas de recreación de la realidad, tienen como material básico la oralidad. Entonces, vemos que esto también nos sirve para un proceso de recordación y de comunicación. Entonces, de comunicación estábamos dentro de la función interactiva, y de la recordación puede serlo también, es como una función estética, ¿no? Dentro del campo literario. Bueno, agradezco a todos ustedes por la atención, digamos, prestada durante la clase. Este material que acabamos de trabajar, digamos que si llegasen de pronto a interesarse por se los podría estar enviando al correo para que vuelvan a revisarlo. A continuación, vamos a trabajar, digamos, en una ruleta virtual. En la cual se harán una serie de preguntas, ¿no? Entonces vamos a ingresar. Y al azar vamos a escoger algunos nombres o algunas personas que nos van a colaborar de pronto con algunas preguntas correspondientes a, digamos, al tema que les salga en la ruleta, ¿no? Entonces, en este momento comenzamos con Camila. Entonces, Camila nos va a colaborar con una pregunta acerca del comentario. Entonces, Camila, por favor, regálanos, no sé, disculpe un segundo. Entonces, elabora por favor un ejemplo de un comentario oral, o bríndanos un ejemplo de un comentario oral. Bueno, yo considero que el comentario oral se puede ver en los partidos de fútbol, por ejemplo, cuando las personas que están narrando el partido hacen comentarios respecto a los pases o a las técnicas que utilizan los jugadores pues, durante el momento del partido. Ok. Sí, es correcto. Muchísimas gracias, Camila. Entonces, bueno, voy a girar nuevamente la ruleta y vamos a ver quién nos va a colaborar en este momento. Digamos que... bueno, entonces, Mayra, por favor, nos puedes colaborar esta vez. Y el tema, el cual te corresponde la pregunta, es el discurso oral no espontáneo. Entonces yo te haré una pregunta de discurso oral no espontáneo. Sí. Entonces, bueno, menciónanos de pronto un ejemplo de lo que es un discurso oral no espontáneo. Vimos varios discursos orales o varios tipos de discurso oral no espontáneo. Entonces, de pronto nos puede regalar un ejemplo de estos discursos, por favor.
Bueno, el discurso como tal es es como la explicación que da un, no sé, yo lo digo así como un ejemplo, sería como un político, va y da su discurso pues para ganarse sus votos. El espontáneo es de la manera en que él se expresa con las personas y el no espontáneo, ¿qué te digo un ejemplo? Como, no sé cómo decir el no espontáneo. Ok, el no espontáneo es como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Estamos de pronto teniendo una conversación, entonces digamos que esto no es Sí. algo como premeditado, es el no espontáneo, digamos que tiene una preparación previa, ¿no? Entonces hacemos la diferencia. El no Ujú. espontáneo es cuando tenemos una preparación previa para dar un discurso, de pronto una exposición, y el discurso oral espontáneo es lo que estamos, digamos, trabajando en este momento, que es un comentario, de pronto una conversación, de pronto la opinión y algo así. Muchísimas gracias, Mati. Vale. Bueno, entonces ahora por favor va, ¿quién digo yo? Santo Nicolás. Listo, Nicolás. Entonces, lo que te corresponde ahora es un ejemplo o una pregunta de discurso oral espontáneo, ¿vale? Entonces, de discurso oral espontáneo. ¿El discurso oral espontáneo requiere ser escrito? No, el discurso espontáneo no requiere ser escrito, ¿Por qué, Nicolás? ¿Por qué no requiere ser escrito? porque es un discurso que no está premeditado, o sea, que no fue escrito antes, o sea, no estaba preparado. Muy bien, Nicolás. Muchísimas gracias. Entonces, ahora continuamos con... ¿Jennifer se conectó de pronto? Sí, ¿no? Ok. Entonces vamos con Karen. A ver, Karen, ¿qué te corresponde? Entonces vamos con la conversación. ¿Listo? Ok. Bueno. ¿La conversación hace parte de los discursos orales no espontáneos? Sí, porque pues una conversación no se prepara antes de brindarla a una persona. Ok. Sí, muchas gracias. Muy rápido. Ok. Listo. Entonces, vamos con Steven. No. Steven, sí. Bueno, Steven, entonces correspondió el discurso oral no espontáneo. Entonces, mencione un ejemplo oral de un discurso, mencione un ejemplo de un discurso oral no espontáneo. O varios ejemplos de lo que puede ser un discurso oral no espontáneo, por favor. Ok. Un discurso oral no espontáneo. Puede ser una exposición, puede ser un debate, Ok. puede ser una noticia, puede ser, ¿qué más? Y no, eso se me viene a la cabeza. Pareció muy bien. Muchísimas gracias, muy amable. A usted. Listo, y así, no sé. Vamos con Nicolás otra vez. Entonces, la conversación. ¿Cuál es la principal característica de la conversación, Nicolás? Que se lleva entre dos o más personas sobre un tema. Ok.
Sí, nos puede regalar más características de pronto de lo que Y es. puede ser, bueno, puede ser espontáneo y no espontáneo. Espontánea y no espontánea. ¿Cuál es un ejemplo de una conversación en un discurso oral no espontáneo? Un discurso no espontáneo sería De la como el de, conversación. Digamos de una conversación dentro de un discurso oral no espontáneo. sería en una en una declaración de un presidente que fue electo, entonces se hizo una conversación. Bueno, Nicolás, entonces te recuerdo, creo que es la conversación, digamos, es un discurso oral no espontáneo. Una de las principales características es que es la base de la comunicación humana. Entonces, digamos, para que exista de pronto una sociedad debe haber una conversación. Cuando lo remitimos al discurso oral no espontáneo, como lo estabas, digamos, proponiendo, de pronto decías como que un discurso presidencial. El discurso presidencial es un discurso oral no espontáneo, ya tiene de pronto, está premeditado, y si llega a haber de pronto una conversación con un periodista, de pronto debemos tener en cuenta que el periodista ya tiene, digamos, sus preguntas y el presidente, digamos, que ya tendría el discurso o lo que va a pronunciar en, bueno, valga la redundancia, dentro del discurso. Gracias, Nicolás. Bueno, vamos nuevamente con Mayra. Vale. Listo, Mayra. Entonces, te correspondió la discusión. Menciona, por favor, algunas características de la discusión. Características. Primero un tema. Sí. Segundo puede ser como las funciones de la discusión, pues como para dar una solución, ¿no? ¿Y? Me imagino yo, como las ideas que tiene cada punto de vista. Ok. Y también ¿qué te digo yo? Pues las ideas son diferentes de todos. Ok, sí, es una confrontación. Muy bien, Mayra. Muchas gracias. Bueno. Gracias, Mayra, muy amable. Listo, y vamos a molestar nuevamente a Karen. Ve, no sé por qué solo discusiones. Bueno, Karen, ¿tú normalmente preparas una discusión? No. ¿No? Una discusión pues es espontánea, creo que es como el punto de vista de con la persona en la cual pues estoy discutiendo, entonces no tendría pues preparado nada. No, o sea, no. Ok, sí, tienes razón. No, se supone que uno no debe preparar nada de discusión, pero a veces pasa como que vamos a pelear con alguien y primero pensamos en lo que vamos a decir, pero tienes razón. Okay. Es un discurso oral, no espontáneo. Gracias, Karen. Y ya por último, bueno, para María Camila. Entonces, del discurso oral no espontáneo. Entonces, Camila, el discurso oral no espontáneo puede ser inmediato. No puede ser inmediato porque requiere de una preparación. No te escucho bien. Como se ha mencionado anteriormente, el discurso oral no espontáneo requiere de una preparación previa. Es decir, se requiere buscar algunos teóricos, algunos referentes o datos y pues tener una postura para poderlo hacer. Entonces no puede ser inmediato. Ok, María Camila, excelente, muchísimas gracias. Entonces, digamos que, bueno, ya con esto damos por terminada, digamos, esta actividad y vamos a pasar a
a digamos, a una evaluación, ¿vale? Entonces, esta evaluación ya les comparto por medio del chat. El formulario, por favor, ustedes me confirman si recibieron el formulario. ¿Listo? Entonces es un formulario, un cuestionario. Ok. Tiene 14 preguntas aproximadamente de los temas que hemos visto. Es de selección, es un cuestionario de selección múltiple con única respuesta y pues nada, entonces ahí pues nada, quedo pendiente, digamos, de que lo resuelvan. Tienen más o menos aproximadamente unos 20 minutos para resolverlo. Sí, ese es el link, Nicolás. Sin embargo, regálenme un segundo. Sí, sí, señor, sí, es el link. O sea, si podemos ingresar, sí, señor, es el link. Entonces es un cuestionario, pues digamos que para mirar a ver sobre las dudas que nos quedaron acerca del tema, de pronto para reforzar conocimientos y socializar, digamos, las dudas que de pronto nos puedan llegar a surgir. Hasta este momento, ¿tienen alguna duda acerca, digamos, de lo que hemos hablado, del discurso oral no espontáneo, de las características del discurso oral espontáneo, pues de los temas vistos el día de hoy? No, señor. Ok, muchas gracias. Gracias. No, señor. Gracias, Karen. A mí sí me queda una duda, Guillermo. Cuéntame, Mayra. Es que no entendí muy bien, es del profesor, esa narración oral, no me acuerdo, cultural. Sí, regálame un segundo ya. Es que no la entendí muy bien. Ok. A la del profe, ¿cierto? Sí. Digamos que es el arte del narrador escrito, ¿no? Del narrador oral. Entonces, digamos que es como volver arte también la narración y a partir, digamos, del lenguaje oral, no sé, comunicar algunas cosas, categorizar, digamos que difiere un poco del teatro porque en esto lo principal es la narración, ¿no? Es como te digo yo, digamos como los cuenteros, por decirlo así, ¿no? Entonces, lo que llevan en su Ok, mensaje sí. es volver, digamos, arte de cierta manera, la oralidad. Listo. Vale, ¿Listo? gracias. Vale, entonces, gracias, Mayra. Si lograron de pronto ingresar al formulario de Google. Porfa, si pudieron ingresar, me dicen sí. Sí, señor. Vale, muchas gracias, Karen. Sí, ya. Ok, Sí, ya me cargó también. vale, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces, digamos que el Zoom, no sé, tiene como unas restricciones que no dejan de pronto continuar con la sesión más allá de un tiempo determinado, que en este caso son como 40 minutos. Entonces, nada, tienen 20 minutos entonces para contestar el examen. De pronto, si lo contestan antes, pues digamos que se pueden conectar antes. Entonces voy a salir de la conexión de Zoom y pues por favor se vuelven a conectar en 20 minutos y si terminan antes, pues antes, ¿vale? Gracias. Gracias. ¿Listo? Vale, sí, señor. Gracias. Vale, a ti. Entonces, gracias.
Bueno, muchachos, ¿cómo les fue con el examen? ¿Cómo Bien. se sintieron? ¿Complicado? ¿Bien? No, estaba fácil. Sí, ¿cómo te fue Sí. a ti, Mayra? Bien, pues interesantes las preguntas, más que todo el pedazo del discurso. Ahí me Ok. pude desahogar un poco de lo que está sucediendo en mi querido país. Listo, entonces ya ahorita vamos a compartir esos sentimientos de colombiano, ¿vale? A mí me pasó igual. Sí. Ok. Ok, muchachos, entonces ya. ¿Cómo le fue a Nicolás? ¿Qué piensa de su país? ¿Cómo le fue con el Pues la cuestión? verdad, muy bien. Muy bien. Listo, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a socializar por lo menos, digamos, eh, digamos como tal el cuestionario. Vamos a, digamos que de pronto aclarar algunas dudas, mirar a ver qué tan bien nos fue y ya después compartimos el resto, digamos, digamos, del discurso que tiene cada uno acerca de la situación actual del país. Entonces, bueno, entre todos vamos a mirar cuál es el primer sistema, el principal sistema de comunicación. ¿Cuál creen que sea? Steven, ¿cuál crees que sea el primer sistema de comunicación o el principal sistema de comunicación? El discurso oral. El discurso oral, Sí, yo ¿cierto? también creo. ¿Cómo les fue con esa pregunta, muchachos? ¿Todos respondieron el discurso oral? Sí, Ok, bien, gracias. Bueno, ¿cuáles son algunas de las funciones de la oralidad? Son, Nicolás, ¿qué respondió en esta pregunta? Yo respondí función interactiva y función estética. Ok, gracias, Nicolás. Bueno, recuérdanos por qué es función interactiva y función estética. ¿Por qué elegiste esa opción de respuesta o esa respuesta? ¿Por qué no función matemática y física o cineasta y deportivo? Me pareció esa porque la oralidad funciona para interactuar con otras personas y eso. Y Sí, para la estética no tengo así algo muy claro, pero me pareció la más adecuada esa respuesta. listo, Nicolás. Entonces, la función estética, bueno, digamos que ya viene como con la literatura, lo que hablábamos de la narración oral, de pronto lo de embellecer el discurso, todo este tipo de cosas, ¿vale? Gracias, Nicolás. Karen, porfa, ¿qué respondiste en esta? ¿En qué medios de comunicación no se encuentra la narración oral? ¿En cuál no se encuentra? Noticieros radiales, televisión, revistas y periódicos o alocuciones presidenciales. Karen, Hola. hola. Perdón, pensé que no me Oli. escuchaban. No. En la última, en la de discursos presidenciales. ¿En esa crees que no se encuentra una narración oral? Una narración oral, no, creo que no se encuentra ahí. Ok, ¿qué opinan los demás de la respuesta de Karen? Yo considero que la respuesta correcta es revistas y periódicos, ya que las revistas y los periódicos no hay una narración, sino que es un texto escrito y no es oral. Ok, sí. Entonces, sí, Karen, digamos que ahí te hace la aclaración, Camila. Digamos que en todos los anteriores, en los noticieros, digamos que damos discursos orales. En la televisión también es algo oral. En las revistas y periódicos no, porque digamos que es algo que está escrito. Digamos que sería algo textual, ¿no? No oral. Y en las alocuciones presidenciales, pues sí, sí hay un discurso oral, ¿vale? Ok, Gracias, Karen. gracias. No, a ti. Bueno, entonces está esta imagen, ¿no? Entonces, vamos a verlo así. Dice, ¿para qué tipo de discurso podría ser utilizada la siguiente imagen?
para el discurso oral espontáneo o el discurso oral no espontáneo. Steven, ¿nos colaboras por favor con esta? Sí, señor. Pues yo no sé, yo tuve dudas. Yo puse el no espontáneo, pues porque ya había como una información ahí de donde uno puede tomar para, no sé, debatir o algo así. Pero no sé si está bien. No, sí, sí, señor, sí está bien. Son datos también, o sea, digamos que es información con la cual, digamos, podemos explicar, exponer lo que decía su merced, debatir, entre otros. Gracias, Steven. María Camila, el discurso oral puede ser natural y real, espontáneo y no espontáneo, no espontáneo y no natural, real o irreal. Yo creo que esa respuesta a todos nos quedó muy clara porque hemos hablado de esto durante toda la clase. Pues yo seleccioné la opción de espontáneo y no espontáneo. ¿Están de acuerdo todos con María Camila? Sí. Sí, señor. Bien, Mayra. Bien, muchachos. Bien. Bueno, entonces, el discurso oral es una práctica animal, individual, perdida, social, que contestó Steven en esta pregunta. ¿Yo? Sí, señor. Social, yo puse social. Ok. Sí, señor, pues es cierto, está bien. Entonces, bueno, la siguiente. Juan está mostrando su nueva consola de videojuegos a Steven. Steven le dice a Juan, es una consola muy antigua e inútil. ¿Qué está haciendo Steven ahí? Está haciendo una exposición, está haciendo una tragedia, una fábula, un comentario o una opinión, Mayra. Un comentario o opinión. Ok. Muy bien, Mayra, muchas gracias. ¿Por qué no es una tragedia? ¿O por qué no es alguna de las demás opciones que tenías? Porque, digamos, está haciendo un comentario allá que hay un tema, ya está, mejor dicho, ya el tema es la consola. Él simplemente está dando como la opinión sobre la consola. Ya fuera una tragedia si estuviera contando algo, o una exposición si estuviera dando como una característica, o ya dando como una explicación sobre la consola. Igualmente las tragedias siempre van a terminar es con muerte. Vale, Mayra, muchísimas gracias. Nicolás, porfa. Álvaro será juzgado en un tribunal por delitos. Posteriormente asistirá a una rueda de prensa. ¿Usted cree que la rueda de prensa está considerada como un discurso oral espontáneo o no espontáneo? Yo considero que es un discurso oral no espontáneo. Ok, ¿por qué, Nicolás? Porque pues ya tenían previsto que después de que fuera ese, como acudir allá, tendría que hacer una rueda de prensa. Vale, Nicolás, muchísimas gracias. Muy bien. Karen, porfa, ¿cuál es la principal herramienta del discurso oral? Bueno, yo seleccioné la voz, pero realmente creo que es la mirada y la voz, entonces no sé. Ok, ¿estás bien? Es la voz, digamos que cuando hablamos de oralidad, si ponemos, digamos, como la voz, ¿no? O sea, la oralidad se va a través de la voz, aunque las otras que están ahí, digamos que también está complejo, porque todas estas acompañan al discurso oral, ¿no? Pero la principal herramienta es la voz. Gracias, Karen. Muy bien. Bueno, María Camila, ¿cuál de estas no es una técnica de la exposición oral? La documentación, las relaciones interpersonales, una lección de un tema, la entonación, los gestos y el vocabulario. Bueno, pues la técnica que no es de la exposición oral es la documentación, ya que en ella lo que se hace es recolectar información, pero no se lleva digamos que al punto de la oralidad. Ok, vale, María Camila, muchas gracias. Creo que está bien la respuesta. Vamos a ver acá este encabezado, ¿no? Entonces, Steven, por favor, ¿nos puedes leer el encabezado? Y
posteriormente nos cuentas cuál fue de pronto la respuesta que diste en esta pregunta. Sí, dale. Dice, dice un tuit de Álvaro Uribe Vélez: si la autoridad serena, firme y con criterio social implica una masacre, es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta. Okay. Yo puse que esto era un comentario frente a una opinión que él tenía sobre la autoridad y eso. Okay, muy bien, Steven. Sí, sí, señor, es un comentario. Como maluco, pero un comentario. Uh-huh. Vamos en orden otra vez entonces. Nico, por favor, la narración oral artística es... Nicolás. La narración oral artística es el arte del narrador oral, un arte oral. Ok, muy bien, muy bien. Yo Nicolás. elegí eso. Muy bien. ¿Los demás también opinan lo mismo? Sí. Sí, señor. Vale, Sí. Gracias, muchachos. Bueno, entonces ya casi finalizamos. La oralidad es, Karen, un lenguaje escrito, es tan antigua como el propio hombre, es el trabajo del oro o es tan reciente como el siglo XXI. Bueno, referente a esta pregunta tenía demasiadas dudas porque al principio pensé que ninguna era la respuesta, Okay. pero pues ya viendo más a fondo la pregunta creería que es tan antigua como el propio hombre. Muy bien. Sí, esa es acertada tu respuesta, Karen. Pues porque no es un lenguaje escrito, pues la oralidad no es el trabajo del oro, y si fuese tan reciente como el siglo XXI, no creo que hubiese habido un desarrollo de la sociedad como la conocemos, ¿no? Bueno, ¿quién me ayuda con esta última? ¿En cuál de estas imágenes parece que se está teniendo un discurso espontáneo? ¿En la opción 1, la 2, la 3 o la 4? La 2. La 2. Ok. ¿Y las otras imágenes, qué tipo de discurso es? No, espontáneo. No No espontáneo. espontánea. Vale, muchachos, muchas gracias. Y bueno, por último, ya quisiera como escuchar de pronto bueno, si no son las 50 palabras, pero si quisiera saber de pronto su opinión acerca de la situación actual del país. Mayra, que tienes el micrófono abierto. Gracias. Bueno, en mi discurso lo que más me preocupa en este momento de la situación actual del país es como tal la inseguridad que hay en la calle, hasta en la casa, porque uno está en la calle y se le meten así como así. Los venezolanos es otro tema que pues independientemente no juzgo ni generalizo a todos, pero sí pues la mayoría son los que están cometiendo como tal los delitos. Okay. Por otra parte, pues también hay que, digamos, ver todas las eventualidades que están presentando, como los desastres naturales, pues, la pandemia, y ayudarnos entre todos y cuidarnos entre todos como tal, porque pues somos un país. Vale, Mayra, muchísimas gracias por tu aporte. Steven, ¿nos puedes de pronto colaborar con tu opinión acerca de la situación actual del país? Sí, señor. Pues desde mi perspectiva, la cuestión, pues a mí me gustan todas esas vainas conspiranoides, ya tú sabes. Y siento que al final todo es un poder hereditario, o sea, un poder heredado por personas con el mismo apellido y la misma función de establecer un poder a lo largo del tiempo, y eso hace que pues obviamente no se enfoquen en el pueblo y en la gente, sino en ellos mismos, obviamente, en riqueza, en poder, en un estatus. Y de ahí viene lo que decían, la poca seguridad, de ahí viene
la incertidumbre. De ahí viene incluso, pues, todo ese reguero de cosas absurdas que uno ve también en noticias, porque también es desinformación y bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que a la final es algo inevitable que va a seguir sucediendo para mí, Ok, por lo mismo. vale, vale. Muchísimas gracias, Steven. Sí, sí está complicada, digamos, la situación ahorita. Pero pues, bueno. Karen, Sí. ¿nos puedes regalar, por favor, Eh, tu opinión o tu discurso no espontáneo? bueno, yo puse que pues realmente el país pasa por una situación económica pues muy difícil debido a la pandemia de emergencia sanitaria y en el momento pues también pues las fuerzas, digamos en este caso que nos están ayudando, que mantienen como tal el país, pues no están haciendo nada. Pues se ve una reducción también de empleos y crisis económica. En el momento también pues inseguridad en el país, en todas las ciudades, y ya no puse nada más. Vale, Karen, muchas gracias. Creo que todos tienen como un pensamiento, tenemos como un pensamiento pues más o menos similar frente a esto, ¿no? Bueno, Nicolás y cerramos con María Camila. Bueno, yo puse en mi texto más bien enfocado a la economía y que ahorita está complicado porque al haber tantos confinamientos seguidos, cierran todos los locales, los negocios y sí, todos los sectores. Y además que mucho del trabajo en Colombia es Informal. Vale, Nico, muchísimas gracias. Y ya por último, María Camila, por favor. Bueno, pues yo enfoqué mis... Es eso, más o menos lo que escribí. Ok, Nico, qué pena contigo. Se perdió de pronto un poco o sea, tu voz se quedó como hasta una parte. Pero sí entendí que estabas diciendo que estaba como enfocado a un problema económico, que a partir, digamos, de esto de los cierres del comercio y esto, pues digamos que está causando más desempleo y teniendo en cuenta también que gran parte de los trabajadores pues trabajan de una manera informal. Muchas gracias, Nico. Y pues yo enfoqué mi discurso en dos aspectos. Uno, pues en el tema emocional de las personas, porque pues todo lo que han comentado ya los compañeros, digamos que encierra como un aire de desesperación por parte de los colombianos por el tema de los mandatarios, de las personas que están dirigiendo el país, el tema climático y el tema de la inseguridad. Entonces, pues todo eso encierra como un ambiente de desesperación y para mí esa es como la situación actual de Colombia. Vale, muchísimas gracias, María Camila, y muchísimas gracias a todos por su tiempo, por sus opiniones. En serio quedo agradecido con ustedes. Espero que les haya servido, digamos, de pronto la lección, la clase, la sesión. Si alguno de ustedes quisiera de pronto acceder de pronto al material, pues tan solo pues con sus correos yo les envío la información que sea necesaria, la que necesiten. Si tienen algunas dudas, pues también igual me pueden contactar. Pues nada, muchachos, muchísimas gracias. Ya con esto, digamos, damos por cerrada esta sesión. Y nada, que tengan muy buena noche y muchas gracias a todos, en serio. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Steven, chao, Mayra, gracias. Chao, Karen. Gracias. Cuídense mucho. Igualmente, muchachos, Muchas gracias. Chao. Nico, muchas gracias por estar presente. Muchas gracias, muchachos. Hasta luego.